Sí, se la dejo. Perfecto. Invitamos al doctor Víctor Urbani, máster en Sistema de Salud y Seguridad Social, máster en Economía de la Salud, ex ministro de Salud de la provincia de Jujuy. Mario, gusto. Bueno, en principio agradezco mucho que me hayan invitado. En realidad tengo preparado un speech, pero me parece que voy a improvisar un poco sobre la marcha sobre el tema. En principio quiero decir que adhiero absolutamente a las palabras del senador Solanas cuando dijo de que en nuestro país las mujeres tienen muchos menos derechos que los hombres y las mujeres pobres tienen muchos derechos menos que el resto de las mujeres. Adhiero absolutamente y esto es comprobable, porque las condiciones de salud que tienen las mujeres pobres son absolutamente distintas a las condiciones de salud que tienen las mujeres con un nivel socioeconómico más alto. Se discute mucho la cifra exacta de muertes, de abortos que se hacen al año en Argentina. Se estima entre 350 y 500.000 casos al año. Las estimaciones son estimaciones porque como el hecho está penado no hay registros y son todas medidas indirectas. Pero lo que no es indirecto es la medición de la cantidad, porque estos son estadísticas de salud vitales del Ministerio de Salud de la Nación, la cantidad de mujeres que ingresan a los hospitales públicos en nuestro país por complicaciones de un aborto. Y esa cifra se maneja entre 50.000 y 60.000 casos, pese a que hay mucho subregistro. De esas mujeres mueren en promedio 50, 60 mujeres por año. Tratándose de una cifra tan baja, la cantidad de muertes, con relación a la medición que se hace, la toma del dato de la mortalidad materna en general, no solo materna por aborto, la materna en general, para ser serios y hablar de que está bajando, se deben tomar datos quinquenales. Esto es un consejo que da la gente de UNICEF, que de esto sabe mucho, porque de un año al otro varían mucho. Es decir, en una provincia hay casos o hay situaciones en las que en un año no se produce ninguna muerte materna y al otro año se producen 10 y la tasa pasa de 0 a una tasa altísima. Entonces se toma por grupos de cada 5 años como para poder sacar conclusiones de qué es lo que está pasando. Y es lo que hace UNICEF. UNICEF dice cuál es la realidad del manejo de la mortalidad materna en función a estos datos quinquenales. El último informe que hizo UNICEF fue muy duro para el gobierno nacional. Estábamos en el gobierno anterior, obviamente, no en porque no se cumplió con las metas del milenio, los objetivos de desarrollo del milenio. La Argentina en el año 90 tenía una tasa de mortalidad materna de 5.2 cada 10.000 nacimientos, y se comprometió a bajar esa tasa a 1.9 en el 2015, y en el 2015 la tasa fue de 3.9, igual que la tasa que hubo en el año 2005. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Porque no se hicieron bien las cosas? No, se hicieron muy bien las cosas, hubo mucho trabajo en terreno. Pero uno de los trabajos más importantes que se hizo fue empezar a registrar los casos de mortalidad materna, porque se perdían los casos de mortalidad materna y quedaban como muertes por hemorragia o por un paro cardiorrespiratorio y no se registraba como mortalidad materna. De hecho, la provincia de Buenos Aires, en medida que empezó a registrar los casos, le empezó a aumentar la mortalidad materna, lo que tenía un altísimo costo político, porque lamentablemente nuestros gobiernos, y no estoy hablando del gobierno actual ni del anterior, estoy hablando de todos los gobiernos en general, los gobernadores muchas veces utilizan las cifras de mortalidad materna o maternidad infantil como éxitos de gestión, y en realidad son cifras que tienen que usarse con sentido sanitario. Los éxitos de gestión, mostrémoslos con las cloacas o con otras cosas, pero porque la manipulación de las cifras es difícil. Y nosotros nos encontramos con provincias que han salido hace años atrás, en muchas oportunidades, bajó un punto, subió 2 puntos, nosotros éramos mejores. Esto sin ningún tipo de bandería política lo digo, más allá de que tengo, por supuesto, mi propia ideología. Pero estas cosas son tentaciones que tienen muchos gobiernos de manipular cifras. El tema puntual es que en el año 2015 en Argentina murieron
339 mujeres por causa de mortalidad materna y de ellas 55 por aborto. Y esta es la principal causa de mortalidad materna. Hay que considerar que por cada mujer que muere por aborto, hay 100 mujeres que pasan una situación de riesgo de vida extraordinaria en terapia intensiva y que salen y se recuperan de esa situación con mutilaciones, con secuelas gravísimas para su salud posterior. El subregistro en el tema del aborto es grande, es muy grande. ¿Por qué ocurre el subregistro? Porque de pronto aparece, lo he dado como varias veces como ejemplo, una mujer pobre del norte argentino, y ya les voy a explicar por qué del norte argentino, una mujer pobre del norte argentino que tiene 5 o 6 hijos, que tiene 35 años, joven, vive en una pobreza absoluta, ella es la que se encarga de tratar de alimentar a esos 5 hijos y muchas veces no puede, y de pronto tampoco tiene mucha opción como para ver en qué momento tiene relaciones sexuales, porque el patriarcado es así, es muy fuerte en el norte argentino, más que en otros lugares del país. Entonces, sin opción de elegir el momento de tener relaciones sexuales, sin conocimientos suficientes para tomar métodos anticonceptivos, porque no tiene conocimiento, porque la mayoría tiene, y de suerte, la primaria terminada, no conocen, tienen miedo, desconocimiento, de pronto se encuentra con un embarazo no deseado y no tiene con qué alimentar los hijos que ya tiene y entonces decide, y esas decisiones son durísimas, nadie quiere abortar, pero decide abortar. Y cuando decide abortar recurre a una comadrona que le pone una sonda en el cuello uterino, le pone un hueso de pollo, un alambre, un tallo de perejil, pastilla de permanganato, hay 200 métodos, 50 métodos más o menos, para hacer abortos inseguros. Luego de eso, esta mujer empieza con fiebre. No va al hospital porque tiene vergüenza, porque tiene miedo porque es un delito lo que ha hecho. Tiene miedo porque es estigmatizada por el personal hospitalario muchas veces. Y finalmente, cuando esta mujer concurre al hospital, se encuentra con una septicemia. Y el cuadro de septicemia la llevan, le terminan haciendo una histerectomía. Consecuencia de la septicemia es un fallo multiorgánico, como eso termina con una insuficiencia renal, la empiezan a dializar, está en terapia intensiva, pasa un mes y muere. Al pasar el mes y morir, esta mujer se encuentra, el médico de guardia que la atiende un domingo a la noche es un terapista intensivo que ve una carpeta de este tamaño y anota causa de muerte, sepsis, fallo multiorgánico, coagulopatía por consumo. La palabra aborto no figura en ningún lugar. Entonces hay subregistro. Y hay un subregistro, no es medible, pero es importante, es muy importante. Las tasas, me apuro porque... Las tasas de mortalidad infantil, de mortalidad por aborto. Nosotros en Jujuy, en el año 2010 hicimos un trabajo, pero entiéndase esto porque se han confundido, se confunde esto y se tiende a politizar. El doctor Fiat ha sido ministro de Salud de Jujuy y yo he tenido el honor también de serlo. Y el mismo equipo de salud que trabaja en Jujuy hoy es el que trabajaba hace 10 años de la época de Carlos Alvarado y es un equipo maravilloso de trabajo que hace lo imposible para lograr las mejores condiciones sanitarias para las mujeres y los niños. En el norte argentino tomamos 10 años de mortalidad materna en el país. En esos 10 años murieron 2.967 mujeres, de las cuales 836 fueron por aborto. El aborto fue causa del 28% de las causas de mortalidad materna, el aborto, 28%, tomando 10 años, no el último año. Estamos de acuerdo que en el último año el aborto no fue la principal causa de mortalidad materna, las 44, pero 10 años fue. Y luego tomamos 2 años, el 2005 y el 2006. Tomando el 2005 y tomando el año 2006, encontramos que hubo egresos hospitalarios con diagnóstico de aborto, egresaron de los hospitales públicos 126.000 mujeres en 2 años, es decir, un promedio de 65.000 mujeres por año. Y de esas mujeres, 142 murieron por aborto. Entonces, tomamos una cifra
que surge de un instituto, el Instituto Guttmacher. El que quiera googlearlo, es uno de los institutos más prestigiosos que hay en el mundo, asesora a la Organización Mundial de la Salud en el tema de salud materno-infantil. Guttmacher dice, una muerte cada 100.000 abortos en los países despenalizados. Una muerte cada 100.000 abortos en los países despenalizados. La tasa nuestra era 112 muertes cada 100.000 abortos. Pero este es el promedio nacional. Cuando tomamos por provincia, descubrimos que en el NOA y el NEA son 300 muertes cada 100.000 procedimientos, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son 8. El promedio es 112. No hay cifra que yo haya visto personalmente que marque semejante inequidad entre las mujeres pobres y las mujeres que tienen acceso a un aborto seguro, no legal. Porque menciona un trabajo del Hospital Italiano de Buenos Aires del año 2010-2011, donde se estudia un grupo muy grande de mujeres y las dividen en socioeconómico alto y socioeconómico bajo. Socioeconómico alto, el 86% se hizo aborto con un médico y con un anestesista. Y el socioeconómico bajo de esta zona de la capital federal y alrededor de la capital federal, de las de socioeconómico bajo, solo el 50% lo hizo con un médico y un anestesista. Ustedes imaginen si hiciéramos un estudio de este tipo en las provincias del norte argentino. El aborto es un grave problema de salud pública. Es un grave problema de salud pública. Nadie quiere abortar. Esto se trata de derechos. Yo el otro día escuché cómo acá disertó de una manera brillante la doctora Kemmelmacher. No me voy a detener en el tema de lo que es estos derechos contrapuestos. Yo no hablo de niños, acá hablamos de embriones, y creo que la clave de lo que tenemos que hacer para romper con estas diferencias es desaprender, señores. Esto es un término que usan algunos intelectuales, usan el término de desaprender para volver a aprender. Tenemos que desaprender para volver a aprender. Tenemos que dejar de lado los preconceptos, tenemos que dejar de lado una serie de cosas que tenemos como dogma y no son dogmas. Yo recurro a un ejemplo, y no quiero con esto tampoco pelearme con la Iglesia, pero es un país laico. Pero Galileo Galilei fue preso en 1616 por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, y la Iglesia Católica lo reivindicó 360 años después, dijo de que no era blasfemia decir de que la Tierra gira alrededor del Sol. Esto lo dijo 360 años después. El Papa, nuestro Papa, vive en una ciudad a la que a pocas cuadras del Vaticano cualquier mujer tiene acceso a un aborto legal, seguro y gratuito. Así que estamos hablando de un derecho humano esencial. La clave de la Iglesia Católica, creo, es compadecernos ante el dolor ajeno, y nosotros tenemos que compadecernos al dolor ajeno, ante el dolor ajeno. Y por más convicciones personales que tengamos, que son respetables, cuando se hacen leyes, las leyes se hacen para todos los ciudadanos, no para los que piensan como uno. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Senadora Blas. Buenas tardes, doctor. Bienvenido al Senado. Lo he escuchado con atención y celebro este análisis que usted hace respecto de la situación de las mujeres en el norte argentino. Yo soy representante de la provincia de Catamarca. Yo quisiera preguntarle si usted considera, de acuerdo a la idiosincrasia de nuestra gente, de nuestras mujeres, a estos patrones culturales tan arraigados en nuestro norte argentino, si de aprobarse este proyecto de ley, remediaría o terminaría con el aborto clandestino. Eso por un lado. Y en segundo lugar, preguntarle si usted considera que así como está redactado el proyecto de ley, no afecta a otros derechos, por ejemplo, los de los profesionales médicos. Bien, mire,
En primer término, yo creo que sí, se terminaría con el aborto clandestino. Hay un trabajo muy importante que cita, voy a recurrir, no a ejemplos europeos, a Uruguay. Uruguay, el Ministerio de Salud de Uruguay publica un trabajo donde 2 años de la implementación de la ley, del aborto no punible, 19.000 y pico abortos realizados, ninguna complicación. De los 19.000 abortos, el 98.4% fueron realizados con medicamentos, no requirieron intervención quirúrgica. La intervención quirúrgica se requirió en el 1 y pico % de los casos. Y el nivel de complicaciones hospitalarias que requirieron ir a un hospital de mujeres con el misoprostol ha sido del 3%. Así que una implementación adecuada del programa, sin lugar a dudas, redundaría en mejorar enormemente las condiciones de salud de las poblaciones más pobres de nuestro país que recurren hoy al aborto no seguro y legal. Por lo demás está demostrado de que de nada sirve tenerlo penalizado, esto es claro. La otra pregunta que usted me hace es si esto no atenta contra los derechos de los profesionales con la objeción de conciencia. De ninguna manera. Esto, mire, a ver, en principio está garantizado dentro del proyecto de ley, en el título 2, artículo 15, creo, dice que el que dice previamente, lo único que hay que decir es yo me abstengo de realizar esta práctica y por objeción de conciencia. Está contemplado, a nadie se le obliga, a ningún profesional se le obliga a ¿cómo se llama?, a hacer un aborto si ha dicho claramente que no. En el único caso, lo dijo quien me precedió, es en el caso de una mujer que llega a una guardia en una emergencia obstétrica donde se está muriendo, y esto ya estamos en un terreno donde hablamos de una emergencia, pero la ley contempla claramente de que hay 5 días para ver de qué manera se hace y se implementa el aborto, y se puede derivar al paciente en el caso de que tengan objeción de conciencia. La objeción de conciencia institucional, las instituciones no tienen conciencia, esto no lo digo yo, lo dice cualquier libro, y hay mucho escrito al respecto. Pero bueno, el tema está en que inclusive esto de que no se da objeción de conciencia a las instituciones tiene un fundamento, que es el libre albedrío de la decisión médica. Fíjese usted que, por ejemplo, en Italia, de 6.000 especialistas en ginecología, había más de la mitad objetaron de conciencia. Y no existe la objeción de conciencia institucional, pero hay 1.000 y pico, 2.000 profesionales de la salud o ginecobstetras que trabajan en instituciones religiosas en Italia y objetaron de conciencia por miedo a que los echen del trabajo. No objetaron de conciencia por sentido propio. Entonces, la objeción de conciencia institucional tiene por objeto de que el médico pueda decidir. Si en un sanatorio todos los médicos han tomado la decisión, todos, de no realizar abortos, y bueno, lo único que tienen que procurar es a quién se lo derivan, nada más. No tienen ningún derecho cercenado con el tema de la objeción de conciencia. Con respecto a la primera pregunta, yo me refería, no, por supuesto, comparto con usted que al recurrir una mujer a un hospital a que le realicen un aborto, se entiende que puede ser más seguro porque está en resguardo su salud en general. Yo me refería a otra cosa, a la idiosincrasia de nuestras mujeres, a los patrones culturales de nuestra gente en el norte. Dicho de otro modo, ¿cree usted que nuestras mujeres que recurren a esa comadrona que usted describió al principio van a dejar de hacerlo y van a ir al hospital, van a recurrir al hospital público? Mire, no tengo duda que sí. A ver, convengamos que esto no, el aborto, la despenalización del aborto no es la solución. Esto es un tema que tiene que ir acompañado de una muy buena política de educación sexual y de provisión de medicamentos anticonceptivos
y adecuarlos a los parámetros. Yo he visto, mire, me ha tocado ver muchas cosas con el tema cultural, como usted dice, pero lo cultural tiene un cambio. En Mendoza, nosotros en Mendoza en el año 96, creo, Mendoza sancionó una ley de salud reproductiva donde se le entregaban dispositivos intrauterinos y todo tipo de anticonceptivo a todas las mujeres que fueran a un centro de salud o un hospital. Los primeros 2 años aparecíamos en la reciente internet escrachados quienes trabajábamos en esto, porque para la Iglesia Católica, si nos ponemos a ver dentro de lo que define, una mujer con un DIU está haciendo un aborto por mes. Este es el concepto, más o menos. Saltaron objetores de conciencia en todos los hospitales, pero saltaron en todos los hospitales, no hubo problema, al principio costó, pero de a poco se fueron sumando, han pasado 22 años y el programa funciona de manera impecable, pero hemos visto situaciones donde enfermeros o médicos de centros de salud esconden los anticonceptivos y los DIU y no los proporcionan ellos por estar en contra, es decir, actúan de acuerdo a su creencia. Si no querés ponerte un DIU, no te lo pongas, pero no podés quitarle la posibilidad de acceder a un DIU a alguien que viene a la consulta. Estas cosas, culturalmente, como usted dice, se van cambiando con el tiempo. No es un prendo la luz, apago la luz. Eso quería escuchar, son procesos y son largos. Mire, esto es un proceso difícil. Acá salieron un montón de profesionales a decir de que todos los... Yo he escuchado a alguien acá decir de que todos los profesionales del país iban a ser objetores de conciencia, que hable por él. Yo no soy objetor de conciencia. Mire, yo soy terapista intensivo, como el médico que habló antes. Yo he visto morir tantas mujeres en las terapias intensivas por abortos inseguros. La sepsis, el síndrome de Mondor, cosas que eran terribles. Nunca había una criminal, No hay criminales ahí. Ahí hay víctimas. Y para esas víctimas estamos haciendo esta ley. Están haciendo ustedes esta ley, señores. Gracias, doctor. Senadora Boyajian. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por su exposición y por los datos que nos facilitan y nos ayudan a enriquecer aún más el debate. Le quiero hacer una consulta. ¿En qué época, en qué año estuvo como ministro de Salud de la provincia de Jujuy? Y la segunda pregunta es si en esa época o en el transcurso de esa gestión usted pudo implementar un programa de prevención para ayudar a las mujeres en estas situaciones, ya que usted habló de patrones culturales, de patriarcado, sobre todo en una sociedad muy vulnerable, en segmentos vulnerables de la sociedad. ¿Y qué impacto tuvo el programa que usted seguramente implementó en esa época? Mire, nosotros, yo fui, claro, le respondo, yo fui ministro de Salud de la provincia de Jujuy desde diciembre del 2007 hasta diciembre del 2013, 6 años, en 2 gestiones gubernamentales distintas, con el doctor Barrio Nuevo y luego con el doctor Fellner. En esos 6 años, mi formación médica inicial es, yo soy terapista intensivo, pero me dedico a la medicina sanitaria desde hace más de 20 años, tengo 36 años de médico. Los últimos 20 años me he dedicado al sanitarismo, porque entiendo que se solucionan las cosas de otra manera y hay otras soluciones para plantear. Nosotros, con algunos amigos radicales en Mendoza, en el año 96 planteábamos el hecho de la despenalización del aborto ya, como un hecho necesario para mejorar la salud de nuestras mujeres. Puntualmente en Jujuy, cuando llegamos en el año 2007, diciembre, y en el 2008 tomamos una consultoría por el tema de mortalidad materno-infantil con UNICEF. Quien vino fue la ex ministra de Salud de la gobernadora Vidal, Zulma Ortiz, que es una excelente sanitarista y trabajaba en UNICEF, y diseñamos un programa destinado a disminuir la mortalidad materno-infantil. Y luego de algunos años tuvimos éxitos quinquenales notorios en la reducción de la mortalidad infantil con la guía de tratamiento,
para las maternidades, con el cierre de las maternidades inseguras, cosa que se hizo también en Tucumán. Tucumán adoptó un sistema donde cerraron las maternidades inseguras, se concentraron todos los partos en maternidades donde hubiera sangre segura, donde hubiera un médico y un neonatólogo, y los resultados han sido notorios. El tema es que lo que no baja es la cantidad de abortos. Y los abortos llevan a esta situación de salud pública donde usted tiene casos de mortalidad materna por aborto como una causa fundamental, pero básicamente se trata de un derecho negado a las mujeres. No tengo las cifras, no he venido con las cifras yo, pero están todas publicadas en las estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación, se ve, y el equipo de trabajo de Salta, de Jujuy, de Tucumán, de los que yo he conocido más cercanos, han tenido un compromiso y siguen teniendo un compromiso social muy grande, muy grande. Hay que luchar contra parámetros. Nosotros una vez tuvimos un caso de una niña que fue violada y la atendieron en la guardia de un hospital y la mandaron a la casa sin darle la píldora del día después. Y eso no fue un descuido, fue un hecho porque la píldora del día después para quien estaba de guardia ese día era abortiva. Y no le dio la píldora del día después a una niña violada. Estas cosas culturalmente cuestan mucho cambiarlas, lo que usted dice, pero con una ley en la mano vamos a cambiar muchas cosas. Senadora Brizuela. Gracias, presidente. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Tengo varias preguntas, las voy a ir haciendo de a una para que no se nos queden en el tintero. Según el Ministerio de Salud de la Nación y según la Organización Mundial de la Salud, el aborto es la tercera causa de muerte materna. ¿Por qué usted nos dice acá lo contrario? ¿Según el Ministerio de Salud de dónde? De la Nación. Primera causa, las causas obstétricas directas, segundo, las indirectas, y tercero… Como causa única, como causa única. ¿Cómo como causa única? ¿Puede explicarnos? Como aborto. A ver, tendría, mire… yo recién le dije que en 10 años, de 2.967 mujeres que murieron en la Argentina por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio, 836 habían muerto por aborto, lo cual daba un 28.3% de causas solo por el aborto. Las otras causas se dividen en directas, que son varias causas, en indirectas, que son varias causas. La segunda. ¿Entiende? Esta es causa única. De todas formas, el último año es real, han disminuido las causas, pero tenemos que ver lo que pasa en los próximos 4. Pero no es la primera causa. Bajando. Pero no es la primera causa. A ver, es la causa principal. No, eso quería que quede claro, no es la primera causa. Coincido con usted en que la pobreza genera una desigualdad tremenda, ¿no? Tremenda, y que no solo mueren más mujeres pobres por aborto, sino que también mueren muchísimas más por desnutrición, 525 mujeres muertas por desnutrición en el 2016. Mueren muchísimas más por no poder acceder al sistema de salud. Pero bueno, sin embargo, usted nos dice que esta herramienta, este proyecto que tiene media sanción, sería la solución, ¿no?, para eliminar esa desigualdad. ¿Cómo entiende usted entonces, o cómo explica que provincias como Mendoza hayan disminuido la mortalidad materna sin legalizar el aborto? Mire, primero le voy a aclarar una cosa. O Chile, por ejemplo, que recién el año pasado… Mire, el tema que usted primero me plantea de las mujeres con desnutrición, etcétera, todas tienen un programa adecuado. Si usted se pone a ver 60.000 causas de egresos hospitalarios anuales por aborto, 60.000, son más egresos hospitalarios por aborto que egresos hospitalarios en mujeres por tuberculosis, por diabetes o por hipertensión. Pero muertes en el 2016… Espérese, son más datos del Ministerio de Salud de la Nación. El Ministerio de Salud de la Nación publica las causas de egresos hospitalarios por todas las patologías. Perdón, doctor, pero estamos hablando de muertes. Hay más egresos hospitalarios por aborto que por diabetes en las mujeres. Hay programas para diabetes, hay programas para tuberculosis, hay programas para hipertensión arterial. No hay programas
de prevención del aborto, le digo, de asistencia de mujeres que quieren ir al aborto. No hay programas, porque es un delito, ¿me entiende? Entonces, esta es la realidad en la que vivimos. La provincia de Mendoza, yo soy de Mendoza, he estado en Jujuy, pero yo me formé en Mendoza, me recibí en la provincia de Mendoza y he ejercido mi profesión como sanitarista en Mendoza muchos años. La provincia de Mendoza no tiene nada que ver desde el punto de vista sociogeográfico, le diría yo, con las provincias del norte argentino. Mendoza es una provincia que tiene una concentración territorial en la zona de los oasis. El 96% del territorio de Mendoza es secano y es desierto. Entonces usted tiene los grupos humanos que viven en Mendoza, están todos concentrados, aún los rurales son rururbanos. Me acuerdo lo definían cuando hablaban del NBI como rururbano, no urbano, pero con acceso a sistema de salud diferente a lo que tiene el norte argentino. Cuando yo le dije que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires usted tiene una tasa de mortalidad por aborto de 8 por 100.000 contra 300 en el norte, no le estoy hablando de que ese 8 por 100.000 se producen acá en Recoleta. Se producen en las villas, pero tienen acceso. Tienen acceso a un sistema sanitario. El acceso es distinto. Usted tiene zonas en Salta, en Jujuy, en Santiago del Estero, en Catamarca, en La Rioja, donde hay una inaccesibilidad a los sistemas sanitarios, a la educación, a los servicios. El norte del país tiene 200, es el bicentenario de la pobreza. Es otro país el norte argentino. No es el que se vive acá en Buenos Aires o en el centro del país o en Córdoba o en Mendoza. No me lo tiene que contar, soy de La Rioja. Soy de La Rioja, conozco el sistema de salud que sufrimos en la provincia, conozco la pobreza cara a cara, conozco la desigualdad, conozco que las mujeres no puedan llegar ni al sistema de salud ni al sistema educativo. No obstante, y con un enorme esfuerzo de los profesionales de la salud, y a pesar de que en el interior de la provincia no tenemos ni anestesista, ni ecógrafo, ni siquiera ibuprofeno para bajar la fiebre a un chico, y que es más importante tener la ambulancia en condiciones. Acabo de donar una batería para la ambulancia de uno de los pueblos, porque sin la ambulancia no llegan al centro de asistencia que está en la capital. Pero aún así tenemos, hace 5 años no registramos muertes por aborto. Por eso yo le preguntaba la muerte en La Rioja. Hace 5 años que no tenemos muertes por aborto. De ningún tipo. Hace 5 años. Pero voy con la siguiente pregunta. Sí. Seamos concretas. Usted dijo, sí, perdón, presidente. Usted nos acaba de decir que de nada sirve penalizar. Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo, de nada sirve penalizar a la mujer. ¿Por qué entonces no le parece contradictorio que este proyecto pena a la mujer a partir de la semana 15? No, ¿cómo contradictorio de que pene a la mujer? Claro, usted dice que la solución es despenalizar, que no sirve penalizar a la mujer, pero el mismo proyecto con media sanción penaliza a la mujer a partir de la semana 15. Bueno, ¿no le parece contradictorio, digamos, para en una parte, en un tiempo sí y en otro tiempo no? Obviamente. ¿Cómo es? Y mire, lo explicó muy bien el otro día la doctora Kemmelmacher. Hay un derecho ascendente en cuanto al embrión, cuando ya el embrión, pasado determinado tiempo, empieza a adquirir derechos de persona. La doctora Kemmelmacher fue clarísima con un ejemplo de una criatura de 8 meses. Ya está a término, eso es un delito. No compartimos la teoría que sostiene la doctora Kemmelmacher. No es una teoría, es el derecho. No, es una teoría. Por es favor. una teoría. Hemos escuchado acá también muchísimos y respetadísimos abogados. Concretemos juristas. otra pregunta, Sí. senadora. Usted habló de un estudio que hicieron con UNICEF, o sea, que hizo el Instituto Guttmacher junto a UNICEF. No dije eso. Habló de un estudio que habían hecho en las provincias del noroeste, o sea, en todo el interior del país. Hicimos el trabajo fue hecho en Jujuy. Jujuy hizo un convenio con UNICEF para analizar las causas, los motivos por los cuales teníamos una mortalidad materna e infantil superior a la media nacional, como todas las provincias del norte,
Y en función a ese estudio, analizamos qué pasaba en otras provincias. Es decir, no nos tomamos Jujuy, pertenecemos al mundo. Y hay que ver qué ocurre en el mundo. Entonces, cuando hicimos ese análisis, encontramos con UNICEF, con el aval de UNICEF, todo eso está presentado en UNICEF. ¿Y quién hizo y le reitero que quien dirigió el proyecto en ese momento era la doctora Zulma Ortiz, a quien nombro porque ha sido ministra de Salud de la gobernadora María Eugenia Vidal hasta hace pocos meses. Es una experta en salud pública, es una mujer que nos ordenó el sistema, porque el sistema necesitaba cierto orden, pero también nos permitió hacer diagnósticos de situación. Y el diagnóstico de situación es comparar. Le hago una pequeña interrupción. Creo que están hablando de dos cosas distintas. Una cosa es el estudio que se hizo con UNICEF, que es el que está comentando, y otro que hace referencia, dice que hizo referencia usted al Instituto Guttmacher. Digo, claro. son dos Exacto. cosas distintas para aclararle un poquito y seguir la respuesta. Iba para ese lado. El tema es que cuando se hace este estudio, ¿con qué nos comparamos? Y buscamos bibliografía, y la bibliografía la da el Instituto Guttmacher, que es uno de los que trabaja bajo todas las indicaciones, es uno de los institutos más serios que hay en el mundo, que trabaja bajo todas las normativas que da la Organización Mundial de la Salud. El Instituto Guttmacher dice de que en un país donde el aborto está despenalizado, no muere, la mortalidad por aborto es de un caso cada 100.000. Nosotros sacamos la cifra nuestra y era de 109 casos cada 100.000 para el promedio nacional, pero era más de 300 para el norte argentino y la más baja era la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 8. Doctor, esto es lo que dije. Bien. ¿Usted sabe si el Instituto Guttmacher recibe financiamiento de IPPF? No tengo ni la más pálida idea de quién financia a quién, señora. Bien. No, quería terminar. Fue presidente del Plan de ¿Eh? Fue presidente. Por favor. Mire, no tengo ni la más pálida idea. Uno cuando toma institutos que tienen, para la Organización Mundial de la Salud, es uno de los institutos más prestigiosos que hay. Y le voy a decir algo que no tiene tal vez relación con el Guttmacher, que lo dicen varios centros. La tasa de mortalidad por aborto seguro y gratuito es inferior a la tasa de mortalidad por partos. Esto es así. Entonces no estamos hablando de cifras que no. Bueno, yo quería, como usted recién, esto termino, Presidenta. Última pregunta, sí. por favor. No es pregunta, es solo una Tuya, consideración. Inés, después hay otros. Como recién el doctor recordó a Galileo Galilei, recordar que Galileo Galilei justamente planteaba como una verdad científica que hay vida desde la concepción. Eso nada más como para que... Senador Mayans. ¿Vos? No, cortito, presidente, nada más para dar algunas cifras que están dadas por el Ministerio de Salud, que dice que sobre 700, 936 personas, el 3.6% es de muerte por embarazo, parto y puerperio. El 3.6%. De esas 245 personas, solo el 12.6% es por tema de aborto. Esto dice el Ministerio. Estamos hablando de 31 casos. Estamos hablando, Argentina dice, este es el Ministerio de Salud de la Nación, Argentina 2016, repito, 7.936 casos de muertes de mujeres. El 3.6% es de muerte por embarazo, por parto y puerperio. De esas 245 muertes, el 12.65 es por aborto. O sea, estamos hablando de 31 casos, de acuerdo a lo que manifiesta en su página. Acá dice claramente que es el Ministerio de Educación de la Nación. Sí, senador, O sea, fui claro en sobre 7.900 muertes, prácticamente estamos hablando de 31 casos. Mire, le dije 7.000 y pico no, son muchos menos. Acá 2.000 y pico, dijo usted. acá dice 7.936. Sí, mujeres Miente la que mueren. página, o dice la verdad. Muerte
en la mujer. Miente la página del ministerio y dice la Mire, verdad. usted apunta a decirme de que no es importante la cifra de muertes en el año acá 2016. una persona que muera es importante. Bien, Un empecemos niño por que ahí. muera es importante. Estamos acá entonces en la misma. tenemos que salvar la vida de la mujer y del niño. Le dije del Porque niño. tenemos tratados del niño. internacionales que Por así favor. dicen y tenemos la Constitución que así Concrete dice. la pregunta, Si senador. usted muy quiere bien. poner en vigencia esta ley, hay que reformar la Constitución y los tratados internacionales. No, de todas formas Y el le Código reitero Civil. algo que dije recién. En Digo el porque último... dan cifras que no son ciertas. No, bueno, perdóneme. entonces el que miente Perdóneme acá porque es el acá ministerio. el senador recién dijo El que que no miente íbamos acá a el ministerio, faltarnos el entonces- respeto. no, para que usted Usted está diga. diciendo No, que yo no. doy cifras que no son ciertas y están todas fundamentadas. Bueno. Primero, No, y aclaré, y quiero Perdón, aclararle un doctor punto. Urbani. Lo que dice el senador ministerio, Mayán, sí. un segundito. Sí, presidente. El senador Mayán en la pregunta está leyendo textualmente una página del Ministerio de Salud. Del Y año es un poco 2016. Del año 2016. del año Yo 2016. aclaré de que el último año que tenemos estadísticas, el aborto no era la principal causa de muerte. Lo dije 2 o 3 veces. Está bien. Lo que creo que es bueno de Dije que hay que aclare, tomar cifras haciendo el quinquenales. mediador, ¿desde cuándo, desde qué año hasta qué año el estudio que han hecho para tener esa referencia? Eso quizás Sería el ponga en 2017. contexto Sí, la pregunta que hace el senador. Yo La traje- pregunta que hace el senador y lee es del año 2016. Sí, La actualización sería el Bueno. 2017. está bien. Yo le digo la del 2015, que es la última que tengo. Bueno, yo tengo la del 2016 acá. Bueno, usted es senador, yo no. No, bueno, pero lo que dice el A mí, ministerio... a mí el Ministerio de Salud de la Nación no me dio ningún papel, no me dio nada. Lo busco en Internet y bajé las estadísticas vitales. Las últimas estadísticas vitales que hay publicadas en Internet del Ministerio de Salud de la Nación son del año 2015. El 16 no está. Entonces tomé el 15. Sí, acá En está el y dice 15, la página de internet completo, dice acá. Bien. De todas Probablemente formas, la han sacado con alguna de todas clave, formas, senador. nos ¿Cómo? quedamos con lo que usted dice, doctor, con respecto al 2015 y nos quedamos con lo que dice el senador. del Aporto nuevamente, 2016. presidente, 2016. Pero quedémonos con el concepto que hay que tomar 5 años. 7.936 mujeres, Pero ¿muertas de qué? 3.6% de muertes por embarazo, parto y puerperio. De las 245 mujeres, solo el 12.65 es por aborto. Dice esto, no lo digo yo. Perdóneme, porque no doctor, tengo forma de inventar esto. hay un concepto, le quiero aclarar. Sí, acá. No mueren 7.000 mujeres por embarazo, parto y puerperio en la Argentina. No. por año. 7.000 es el total de muerte de mujeres. Sí. Dice acá, 2016 Argentina, 7.936 muertes de mujeres en, Sí. En edad fértil. 3.6 es por muertes Sí. por embarazo, parto y 200, puerperio. ¿cuántas son? 200 y pico. 245. Bueno, 245 De las en el 245, 2016. de las 245, el 12.66% es por aborto. Está bien. Senador, usted me dice que en el 2016 murieron 245 mujeres. No digo yo, por dice el causa, ministerio. Está bien, el ministerio dice que en el año 2016 murieron 245 mujeres por causas relacionadas al embarazo, al parto y al puerperio, ¿verdad? En el 2015 fueron 300. ¿Dónde lo tengo? De esas 300 y pico, usted dijo que era el 28% causadas por aborto. Disculpe. Y acá en el 16, lo que dice el doctor, El 12.65. el Son 12.30. son 100 mujeres menos que murieron de un año para el otro. Si tomamos el 2009, en el 2009 tuvimos 400 y pico de mujeres, casi 500 que murieron, pero tuvimos la epidemia de gripe A. Y la gripe A hizo que murieran 100 mujeres embarazadas. ¿Me Perfecto. entiende? Entonces, por eso es que tomar un año solo, senador, con todo el respeto No, se pero lo digo. perfecto, yo le digo lo que dice el 2016. Está bien, pero tomar un año solo no sirve para sacar conclusiones. Hay que tomar quinquenalmente los años, porque hay situaciones que llevan a que las estadísticas, si no, las estadísticas de mortalidad son siempre serruchadas. Pero Pico, ¿sabe por qué le digo valle, esto? pico, vallo. Porque acá viene y se habla de 500.000 abortos y estamos hablando acá de 31 casos. ¿Verdad? Porque si es 500.000 abortos, pero eso es un No, genocidio. senador, entonces. no, senador. Bueno, Perfecto. bueno, pero es por eso. Yo- No, está se bien. larga cualquier cifra. Yo doy acá lo que tengo, digamos así, registrado. Para que no se largue cualquier cifra, presidente. Perfecto. Eso es todo. Yo realmente las conoce. Del año 1998 al 2002 hubo 85 muertes maternas, de las cuales 43 fueron por aborto. En el año 2007 al 2011 hubo 50 muertes maternas y 18 por aborto.
y en el año 2012 al 2016 hubo 31 muertes maternas, de las cuales 6 por aborto, o sea que hubo un descenso sustancial. Trabajo de todo tipo y una aclaración también, más allá de que Jujuy adhirió al protocolo de la Corte, también hacer una salvedad de lo que dijo. Casi todo el equipo, no todo el equipo sigue trabajando, los funcionarios no son los mismos, sí el equipo técnico de base está con la estructura y columna vertebral de hace muchos años atrás. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación y llamamos al doctor… Muchas gracias a ustedes. No, por favor.